Hola, este domingo 28 de abril aquí en Ebenecer, pues celebramos un domingo más encontrándonos con nuestro Señor. Tuvimos nuestro servicio en la mañana o encuentro en la mañana y nuestro corandeo en la tarde. En la mañana hablamos acerca de las verdades espirituales que Jesús nos enseñó a través de los niños y por la tarde hablamos acerca de una mujer virtuosa como fue Abigail. En la mañana veíamos que Jesús tuvo una relación especial con los niños, una relación diferente a lo que se acostumbraba en aquel entonces. En aquel entonces los niños eran rechazados, se tenían como un estorbo, no era sino hasta que crecían que entonces ya se les daba cierto valor porque ya podían trabajar. Jesús, por el contrario, les da muchísimo valor y los pone como ejemplo de la vida cristiana. Y vimos 4 cosas fundamentales de la vida cristiana que tienen que ver con la niñez o cómo Jesús utilizó a los niños, ¿no?, para mostrarnos no solo el amor que Él tiene para con ellos, sino para mostrarnos la vida cristiana y la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. En primer lugar, vimos cómo el ser como niño es un criterio para entrar en el reino de Dios. La predicación del reino de Dios fue la predicación central de Jesús. Jesús viene a invitar a todas las personas a entrar al reino de Dios. Entrar en esta esfera del dominio y el señorío de Dios en la vida de las personas. Y Jesús dice, el único camino para poder entrar soy yo. Pero si ustedes quieren entrar, necesitan hacerse como niños. Y es interesante porque pocas veces hablamos de este criterio para hablar nosotros de la salvación. El ser como niños es un criterio fundamental para ser salvos. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con el ser como niños? Puede referirse a muchas cosas. Ser una persona que confía, ser alguien tierno, ser alguien que se acerque y depende de los demás. Pero principalmente lo que Jesús nos está queriendo mostrar es la humildad, la sencillez, la dependencia que debemos tener hacia nuestro Padre Celestial. Así que este criterio, una persona que se sienta autosuficiente, una persona que sienta, o sea, una persona elitista, una persona que se sienta más que los otros, es una persona que jamás va a poder entrar en el reino de Dios. Necesitamos esta humildad, el reconocer la necesidad que tenemos de Dios y esta pequeñez, podemos decirlo de esta manera, que espiritualmente nos hace ser grandes. Y esa es la segunda enseñanza que vimos también este domingo. Veíamos cómo para ser grandes en el reino de Dios tenemos que ser como niños. Tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer la grandeza también de otras personas. De lo contrario, no podremos ser grandes en el reino de Dios. Vivimos en un mundo donde la gente quiere estar por encima de los demás. Pero en la palabra de Dios, Dios toma a un niño y lo pone en el centro de los discípulos. No somos nosotros quienes tenemos que crearnos a nosotros mismos y darnos el valor nosotros a nosotros mismos. Es Dios quien lo va a hacer. Por supuesto, necesitamos tener una relación más profunda con Dios, necesitamos trabajar para el Señor, pero quien nos dará este lugar de dignidad no somos nosotros mismos, es Dios. Y para ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser también como niños. Veíamos también que es importante recibir a los niños y recibir también a Cristo. Recibir a los niños es darles un espacio en nuestra vida, que sean importantes en la iglesia, que estén en el centro, así como Jesús puso en el centro a este niño. Dice el texto que Jesús abrazó a un niño. Vemos a un Jesús que toca a las personas, toca a las mujeres, toca a los enfermos, toca a los rechazados, toca a los muertos. Pero pocas veces se nos dice que Jesús abraza. En este texto se nos dice que Jesús abraza a el niño, ¿sí? Porque eso es realmente lo que hace Jesús. Abraza a los niños, los cuida, los protege, ¿sí? Los guarda. Así que nosotros también debemos hacer esto. Debemos procurar que el niño esté siempre en el centro. Es algo fundamental en la enseñanza del reino de Dios. Y recibirlos significa eso, darles su importancia. Pero también tenemos que recibir a Cristo, darle la importancia que Cristo tiene y hacerlo como un niño que confía precisamente en aquel que le está mostrando su amor. Jesús nos ha mostrado su amor, nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Y por último, veíamos cómo a Jesús le preocupa mucho cuando alguien hace caer, hace tropezar a un niño, cuando alguien lastima el corazón de un niño, cuando alguien le impide crecer espiritualmente también a un niño. De hecho, usan palabras muy duras, dice que más le valdría ponerse una piedra
de molino en su cuello y arrojarse al agua, arrojarse al mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Jesús los niños son muy valiosos. Y ese mismo valor debería tener para nosotros en la iglesia y de forma personal, que el niño valga. Y para que un niño valga tenemos que estar dispuestos a darles espacios, dispuestos a escucharlos, a protegerlos, a instruirlos y a aprender también de ellos. No solo pensar que nosotros tenemos que enseñarles, sino aprender también nosotros de los niños. Y en la tarde vimos acerca de Abigail, esta gran mujer sabia que contrasta con su esposo Nabal. Recordemos la historia donde se nos habla en la palabra de Dios que existía un hombre que se llamaba Nabal, que era un hombre muy rico, tenía muchas ovejas y tenía una esposa que se llamaba Abigail. El nombre de Nabal significa necio, significa insensato, y en realidad en el texto nos damos cuenta cómo él era. Si era una persona agresiva, era una persona borracha, era una persona con la cual no se podía hablar. Pero en medio de un conflicto que se da con David queriendo recibir algo de Nabal, porque David y sus hombres estuvieron guardando y cuidando a los pastores de Nabal durante un tiempo, y cuando se esquilaba las ovejas, era la temporada de esquila de las ovejas, generalmente se hacía una comida para los pastores y para los amigos. Y David le dice a Nabal, manda a decirle a Nabal, convídanos de esa comida, nosotros hemos cuidado a los tuyos. Nabal se niega, David se enoja y está dispuesto a matar a Nabal y a los suyos. Cuando Abigail se entera de esta situación, ella prepara comida y sale al encuentro de David, y con una actitud humilde le hace ver que lo que David está haciendo no es lo correcto. No está él haciendo lo que Dios le está pidiendo, sino que se está dejando llevar por impulsos. Que le deje precisamente a Dios el lugar para la venganza, para la justicia. ¿Sí? Al final de la historia, Nabal se entera de lo que estaba a punto de suceder después de una noche de mucha comida, de una borrachera, y se infarta prácticamente, y 10 días después el Señor lo llama. ¿Sí? Pero ¿qué podemos aprender de esta historia de Abigail? ¿O qué podemos aprender de Abigail? Es importante entender que de Abigail no solo aprenden las mujeres, aprendemos hombres y mujeres. Tristemente, muchas veces en la iglesia, cuando uno habla o estudia acerca de Abigail, siempre lo enfocan solo a las mujeres, y en realidad es una mujer que nos enseña a hombres y mujeres. Nos enseña en primer lugar a que tenemos que procurar la sabiduría, la prudencia y la inteligencia. Abigail era una mujer hermosa, pero también era una mujer muy sabia. Y tristemente actualmente se está perdiendo eso. La gente solo le importa el aspecto físico y no le importa nutrir su mente, su corazón para desarrollar una mayor sabiduría. Vemos también que tenemos una Abigail que era profundamente humilde. Era una mujer muy rica, su esposo era muy rico. Ella era muy inteligente y era muy bella. Tendría, digámoslo así, los ingredientes perfectos para que en el mundo fuera una persona soberbia, arrogante, petulante. Ella era todo lo contrario. Era una mujer profundamente humilde y nos enseña acerca del valor de la humildad y cómo la humildad trae bendición a nuestras vidas. Y también veíamos que Abigail es una mujer pacificadora, es una mujer que busca reconciliar, es una mujer sensata. Nabal se equivocó, pero David también se equivocó. Y Abigail supo ver y mostrarle con palabras adecuadas a David que lo que él iba a hacer no era lo correcto. Así que estos son los temas que vimos este domingo 28 de abril. Una vez más, los invitamos a que nos acompañen aquí a la Iglesia Bautista Ebenezer en Iguala Guerrero, los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga.